Pues muchas gracias por su asistencia, bienvenidos los que están aquí, los que nos ven por Face y los que nos ven por YouTube. Estamos pues en el seminario de lo que es la vida cristiana. Hemos visto lo que es cómo empieza, a través del nacimiento, cómo somos injertados a la familia de la fe, y estamos viendo ahora que esa vida pues es para vivir en el reino, amén. Y que el reino pues es una búsqueda, como hemos dicho, de todos los días, conforme la palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Es cierto que la entrada al reino es por la gracia en la fe en Cristo Jesús, pero para vivir en el reino, pues ya lo vimos, nos cuesta todo, amén. Todo por seguir a Cristo, como dice Pablo en sus epístolas. Y dice la palabra que es un mandato, es una ordenanza de parte de Dios, buscar el reino y su justicia. Y necesitamos entender qué es buscar el reino, porque a veces creemos que el reino de Dios ya está aquí, y en parte sí es cierto, porque el rey ya está aquí, está en tu vida, pero el reino de Dios físicamente todavía no se encuentra. Tenemos que buscarlo, amén. Y es una búsqueda de todos los días, en lo cual solo es posible en el Espíritu. No es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, no es algo que podamos hacer en nuestra inteligencia, es algo que yo tengo que saber conforme a la Escritura, lo que ella me revela que es el reino de Dios. ¿Cómo puedo buscar algo si no entiendo lo que es? ¿Cómo puedo buscar algo si no me dan pistas, si no me dan directrices? Yo necesito saber cómo moverme para buscar el reino, ¿ok? Y podemos tener mil maneras o mil suposiciones para buscar el reino, pero realmente la única manera es la que la Escritura nos dice, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que va a llegar un tiempo cuando el Señor venga, y aún dice la Escritura, y quiero que ahí en tu manual la leas, estamos en la página 20, en la cita de 1 Corintios 15:24. Si tú lees las Escrituras, te está diciendo, se está refiriendo esta parte a que ya se acabó el tiempo inclusive el anticristo ya está en el lago de fuego, y ya pasó el milenio, ya fue vencido Satanás, y dice la Escritura, luego de todo esto, de todo lo profético que está por venir, ya que Satanás se ha enviado de una manera definitiva al lago de fuego, dice, vendrá el fin. Amén. ¿El fin de qué se refiere? El fin de esta época llamada tiempo, de esta época llamada siglos, que la Escritura nos habla. Y dice, vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, cuando ya se haya acabado todo esto. Por eso decía que esta parte se refiere a cuando ya fue vencido el enemigo. Dice, porque es preciso, dice, que Él reine, está hablando de Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Entonces, de hecho, si tú analizas Apocalipsis, los últimos que son echados al lago de fuego es el Hades y es la muerte. Y entonces dice, viene el fin. Empieza para nosotros la eternidad con Cristo. Amén. Te vuelvo a repetir, la eternidad solo es un atributo de Dios que Él ha puesto, dice la Escritura, eternidad en nuestros corazones, es cierto, pero nosotros no somos eternos. El único eterno es Dios. Somos inmortales con una eternidad que ha puesto y que nos permite pasar la eternidad de Dios con Dios. Amén. Eso es lo que viene siendo el fin. Ahora, una cosa es el reino como territorio. Aquí decimos que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Está hablando del reino milenial de Cristo en la tierra. Son 1000 años de paz, 1000 años donde dice que Satanás es atado, el anticristo y el falso profeta ya han sido echados al lago de fuego,
no está el adversario, que es Satanás y sus ángeles, operando, solo Dios reinando, pero el hombre sigue teniendo la libertad de rechazar. Y si tú lees las Escrituras, muchos van a rechazar a Cristo, aún estando Él físicamente en su gloria, en su cuerpo glorificado, reinando en la tierra, y muchos decidirán rechazarlo. Amén. Recuérdate que tendremos preguntas al final. Si tienes alguna, vela apuntando, porque si te pasa como a mí, lo más seguro es que al final no te acuerdes qué querías preguntar. ¿Ok? No quiero que te pase eso. Entonces, está claro esta parte, ¿verdad? Y ese reino vendrá cuando Jesús esté gobernando. Pero hay un reino, ¿sí?, espiritual. Hay un reino donde tú tienes que buscar en este tiempo. Amén. Y esa búsqueda del reino, ¿sí?, ese reino está donde está el rey. Amén. Es cierto que Cristo físicamente está sentado a la diestra, pero Cristo habita en nosotros por el Espíritu Santo, por lo tanto Él está contigo, y entonces tú tienes que entender que esa búsqueda te corresponde a ti cada día. ¿Qué es buscar el reino? Es simple y sencillamente, de una manera clara y precisa, que el rey gobierne en cada área de tu vida. ¿Ok? Ese es buscar el reino, que cada día yo tengo que buscar que el rey gobierne sobre mi vida, sobre cada área. ¿Recuerdas el ejemplo que pusimos de la perla? De todo te costó y al final todo lo regresa, pero Él es el rey, Él es el dueño, y tú simplemente eres un mayordomo, donde el rey gobierna en todo lo que te ha permitido tener, pero que tiene que estar sujeto bajo Él. Cuando entendemos esa parte, no vamos a tener problema en saber que Él es el rey de mis finanzas, es el rey de mi trabajo, es el rey del negocio, es el rey de mi casa, es el dueño de todo lo que Él ha puesto. El problema es que yo sigo creyendo que soy el dueño y sigo cantando la canción, ¿te acuerdas? Y yo soy el rey, ¿verdad? Cuando no es cierto. El único rey es el Señor Jesucristo. Amén. Hay un reino venidero donde tendremos recompensas. ¿Sí? O sea, es impactante cómo una cosa se da por consecuencia. Dice, busca primero el reino de Dios, haz tesoros en el cielo, pero eso lo ejecutas en la tierra. No es que tengas que esperarte a estar en el cielo para hacer tesoros. No, lo que está diciendo es, no hagas tesoros en esta tierra, haz tesoros que permanecen, donde el orín y lo hoyo corrompen. Entonces, si tú lo ves, hay un pasaje ahí en Mateo 5:19, donde te habla y nos da una pequeña vislumbre de ese reino que también está por venir, porque buscamos el reino aquí, pero también sembramos para el reino venidero. No puedes separarlo, o no, bueno, no debemos separarlo. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, las obras que produzca esa búsqueda serán tesoros en el reino venidero. ¿Ok? Aunque aquí no tengas recompensa en muchas cosas, la palabra es clara, dice que Él no se queda con nada y que Él dará recompensas si nuestras obras soportan el fuego de su prueba. ¿Sí? Y son como la plata, el oro, las piedras preciosas que han soportado el fuego del Señor. Entonces, dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, recuérdate que aunque vivimos en esta tierra, ¿sí?, hay un mundo espiritual donde tu nombre es conocido y donde en su futuro será establecido de una manera visible. Pero mientras está aquí, puedes tú ante los ojos de los hombres ser pequeño,
pero ser llamado grande en el reino de los cielos, ¿sí o no? Y de la misma manera aquí te dice que si tú y yo quebrantamos estos mandamientos por muy pequeños y aparte los enseñamos, ¿sí? De esa manera a los hombres, o sea, mal enseñados, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No estamos hablando de perder la salvación, estamos hablando de recompensa, estamos hablando de un estatus en un reino. ¿Sí me explico? Entonces, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, mas cualquiera, ¿sí?, que los haga, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino. O sea, está hablando de el que enseña mal, los hace mal, y el que enseña bien y los hace conforme a la palabra. Está hablando de dos tipos de creyentes, que un día estarán en la presencia del Señor. No estamos hablando de incrédulos. Por eso es tan importante entender lo que es la vida cristiana, porque imagínate qué tristeza llegar allá y te digan, ¿sabes qué? Pues tú ya recibiste tu recompensa en la tierra, no llegaste con nada, pero grande es tu ruina, así dice la palabra, pero eres salvo, pásale. ¿Sí? O que llegues y te digan, pues mal siervo, no fuiste fiel en lo poco, pues no te voy a poner en lo mucho, pero pásale. Y todo eso, ¿por qué? Porque no entendemos la Escritura y no hacemos lo que la Escritura nos dice. Por ignorancia, por incredulidad, porque no se nos fue ignorancia, porque no se nos fue enseñada, o ignorancia porque aun cuando lo sabemos no lo hacemos. ¿Sí? Estamos ignorando los mandamientos de Dios, que al final de cuentas es también desobediencia y es rebelión. ¿Ok? Dice, y en la otra parte tú puedes ver, por ejemplo, cuando habla de Juan el Bautista. Fíjate cómo a nivel humano lo exalta. Dice, no ha habido profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Pero él, con esa grandeza aquí en la tierra, dice, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Tú estás viendo la importancia de buscar el reino? ¿Sí? Y aún muchos, fíjate, dice Mateo 7:21, ¿sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo es la manera de yo entrar al reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo encontrar el reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios también. ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Haciendo la voluntad de Dios. No hay otra manera. Para la salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que crea. ¿En quién? En el que Él ha enviado. El que no cree, pues no entra al cielo. Para el que ya entró a la vida, a esta familia, a esta vida eterna, a ser parte de la familia de Dios, también está en la posición de creer o no creer. ¿Será posible que haya hombres y mujeres cristianas que no estén buscando el reino de los cielos? ¿Estaremos nosotros a lo mejor no buscándolo o no buscándolo como deberíamos de buscarlo? Jesús le dice a Pedro y luego a los discípulos, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y no está hablando de lo que se ha transversado este pasaje para darle a ¿cómo se llama? A Pedro el puesto del primer papa. Si tú te fijas lo que dice el pasaje, dice, a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Y luego más adelante dice, y los pecados que remitieres serán remitidos. O sea, está hablando de que el evangelio es entregado a Pedro y a los apóstoles, y luego a nosotros, ¿para qué? Para ir y hacer la gran comisión, ¿sí o no? ¿Cuál es la manera de que la gente entre a la familia de la fe, nazca de nuevo, entre y pueda buscar al reino de Dios y pueda buscar el reino de Dios? Pues el evangelio. Esas son las llaves.
Amén. Esas son las llaves. Entonces, tú y yo somos llamados pues a hacer uso de lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? El mismo Señor, ¿recuerdas cuando están todos ahí montoneados con Él? Llegan los niños, ¿recuerda? Que la gente se los impide y le dice, no se los impidan, déjenlos, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esos niños no habían llegado a esa condición de muerte espiritual y por lo tanto podían, y a ese nivel de pureza o de no pecado, era el requisito para entrar. Nosotros entramos no porque no hayamos pecado, entramos porque nuestros pecados fueron remitidos. ¿A dónde? Cuando habla de remitidos, pues yo mucho tiempo dije, bueno, remitidos, hasta que dije, ay, pues, ¿qué es una remitido? Es una carta. Me acordé de remitente y destinatario, ¿no? Entonces, cuando tú pones remitente, ¿qué quiere decir? Va de regreso a quien lo envió. Enviar. O sea, va a enviar. ¿A dónde fueron los pecados enviados? Pues a la cruz, a Cristo. Amén. Entonces, tú y yo tenemos esta oportunidad no nada más de buscar el reino, sino de darles a otros, ¿qué? El medio para que entren también al reino, ¿ok? Entonces, no es un reino terrenal, aunque un día ese reino será establecido en la tierra. Los mismos discípulos del Señor, antes de partir, cuando Él habló del reino, dice, ¿cuándo restaurarás el reino? Pero Él está hablando del reino de Israel. Y no, Jesús dice, Él está diciendo, eso no les toca a ustedes saber, pero hay un reino que está estableciéndose y será establecido. ¿Ok? Entonces no es en esta tierra, no busques por lo tanto en esta tierra lo que no puedes encontrar y nunca lo vas a hallar. Ahora, la vida del reino, como cualquier reino, tiene sus propias leyes. Así como un país tiene su constitución, en un reino donde hay un monarca, él establece las leyes, nadie más, porque es un reino, no es un país democrático. Aunque muchos cristianos creemos que el reino de Dios es por democracia. O sea, en el reino de Dios no hay democracia. Porque la democracia es que gobierne la mayoría del pueblo, lo que el pueblo quiere. Opinión popular. Sí, sí me explico. Y eso no es el reino de los cielos. El rey gobierna, el rey establece y el rey manda. Y es el dueño de todo. Pero nosotros creemos que la vida cristiana podemos ser democracia. Y por eso nos cuesta tanto sujetarnos a muchas cosas. Y por eso creemos que podemos decidir qué partes de la Escritura permanecen y cuáles no. Y entonces nos atrevemos a creer que aún porque ya pasó el tiempo, ya no son los mismos años de antes, ya hay otras cosas, pues la palabra y la ley de Dios se puede acomodar a estos tiempos. No. O sea, a diferencia de la democracia, donde pueden hacer cambios en la Constitución de Dios, que es las Escrituras, no hay cambios. El Señor dijo, ni en una tilde puede ser cambiada, ni quitada ni añadida. Amén. Entonces vamos entendiendo pues que la constitución del reino de los cielos es la Escritura. Por eso para ti, cristiano, la única ley es la Escritura. Las demás religiones tienen su propia constitución y aquellas que son parecidas o parientes lejanos, que no son nada lejanos, porque ni parientes son, tienen otras leyes. Si tú, por ejemplo, no sé si te han preguntado seguido cómo es en tu iglesia, quién gobierna, quién le dan cuentas, porque traemos el chip de la iglesia tradicional, donde hay una infraestructura. Y recuerdo que hace muchos años me preguntaban cuál es la diferencia. Le dije, mira, una de las principales es que para nosotros la única ley
es la escritura. Le dije, y el único a quien tenemos que rendirle cuentas es al Señor. Pero la escritura nos va guiando en ciertas cosas. La diferencia para ustedes es que para ustedes la autoridad máxima pues es el Papa junto con todo el, ¿cómo se llama? El cardenal y todo el obispado y el clero. Esa es la primera. La segunda son los dogmas y las tradiciones. ¿Quién las establece? Pues el primero. Amén. Y al último es la escritura. Entonces, si los otros dos dicen algo que no está en la escritura, lo tienes que obedecer y lo tienes que creer, aunque vaya contra la escritura. Esa es la gran diferencia. O sea, para nosotros no. Un papa dijo que la escritura se tiene que interpretar conforme a la Iglesia Católica. Fíjate nomás. Cuando la escritura dice que la escritura se interpreta a sí misma. Y la escritura dice que el único que la puede revelar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos queda muy claro, ¿sí o no? Pero el problema es que hacemos lo mismo nosotros muchas veces. No como diciendo que somos como esa ¿cómo se llama? Esa logística, pero si hay una logística en mi mente, en mi manera de pensar, en mi idiosincrasia, que hace muchas veces lo mismo y que le doy autoridad más a mí que a Dios, a nosotros mismos, ¿sí o no? Y nosotros estamos peor, porque ellos no tienen el Espíritu Santo y nosotros sí. Amén. Entonces, Deuteronomio te lo dice desde el Antiguo Testamento, no añadirás, Deuteronomio 4:2, ahí está, no añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis dice, yo testifico y todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, si tú te fijas, desde el principio hasta el final, Dios dice lo mismo. No le añadas ni le quitas. Amén. Él mismo estableció qué cosas fueron abolidas por Cristo Jesús y que ya no son necesarias. No las quitó del libro, las abolió, que es muy diferente. Amén. ¿Como cuál? Pues como los sacrificios que antes que viniera Cristo se hacían para el perdón de los pecados, porque la ley decía que no podía haber perdón si no había derramamiento de sangre. Pero Él dice en su palabra, pero ya entró el sacrificio, el perfecto, que es Cristo, una vez y para siempre. Entonces ya no hay necesidad que tú vayas y sacrifiques animalitos para hacer. ¿Ok? Hubo muchas cosas que el Señor, que más que los mandamientos, fueron estatutos y ordenanzas que fueron abolidas cuando Cristo vino, porque en Él se cumplieron las cosas que se tenían que cumplir. ¿Ok? Entonces, así como no es un reino terrenal, tampoco es un reino natural, es un reino espiritual. Pero aunque ese espiritual no se ve, es más real que el natural que sí se ve. Hebreos lo dice, las cosas que no se ven crearon las que se ven. Entonces, esa es la locura para el ser humano. Cuando tú le dices que es más real algo que no ves que lo que ves, ¿qué crees que te van a decir? Pero la palabra lo dice y tú y yo lo creemos, porque el que no se ve creó todas las cosas que tú estás viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, si yo no parto de estas primicias, de estos principios, y no entiendo pues que el reino no es en este mundo, que el rey está en mí, que yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, que no es un reino natural y por lo tanto es un reino espiritual, entonces voy a andar buscando las cosas de Dios de una manera equivocada o limitada. Jesús dijo ahí en Juan,
cuando él es apresado y está delante de Pilato, ¿te acuerdas? Cuando dice, tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino, dice, no es de este mundo. ¿Ok? Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, fíjate bien cómo ese reino que no es de aquí estuvo en silencio, estuvo sin moverse mientras su rey era sacrificado. ¿Y todo por qué? Por amor a ti, por amor a mí. No sé si recuerdas pasajes de la Biblia donde un ángel, un angelito, de esos que traes aquí, no te caes, o sea, de esos angelitos, él solito dice, en un momento, en un ratito, 180,000 fueron muertos por la espada de él. Entonces imagínate el poderío. En otra parte del Evangelio, no le pediría yo a mi padre, no me acuerdo cuántas legiones de ángeles, cuando cada legión era de 5 a 6,000. Entonces imagínate, pero él dejó muy claro. Eso es una enseñanza para nosotros, no querer hacer las cosas de una manera natural, porque no es un reino natural. Amén. Por eso el Señor es claro, dice, mía es la venganza y la justicia. No es nuestra, es de Él. Y en su poder, dice, uno hará huir a 1,000 y Dios a 10,000. Porque no es tu poder, sino el poder que está detrás de ti. Ese poder que se vino en Pentecostés, ¿ok? Entonces, al no ser un reino natural, te vuelvo a repetir, no es un reino democrático, es un reino soberano, donde el soberano reina. Amén. Donde Jesús reina y no nosotros. Amén. Sí, amén. Aunque somos un pueblo de real sacerdocio, ¿ok? No somos llamados a reinar en este tiempo, como muchos creen y están peleando lugares para reinar. Somos para estar sentados en lugares celestiales, o sea, lugares espirituales. Amén. Amén. Número 5, vamos al capítulo 5, que ya estamos entrando más en los temas más raritos. Número 5, la vida es, y necesitamos saber qué es lo que la vida es. ¿Cómo se llama el tema de este seminario? La vida cristiana. Entonces, la vida cristiana, ya entrando en una manera más práctica, ¿sí? No es la vida natural como ya vimos. Es una vida que se te fue dada por medio de la fe. Y la vida es una vida eterna. Eso es donde tú puedes entender que hay eternidad de Dios en ti. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a las palabras y a veces las decimos, pues no, es que somos eternos porque no vamos a morir nunca. No, somos inmortales y la Biblia dice que no muere, pero eterno solo es Dios. Por eso los miércoles estamos estudiando los atributos de Dios. Solo Él es eterno. Amén. Pero la vida eterna es esa vida que Dios me ha dado en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de esa vida? La vida es para vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes vivir por un lado la vida natural y al mismo tiempo puedes vivir la vida eterna. El propósito es que esta vida natural se sujete a esta vida eterna. Y no necesariamente vas a tener éxito en las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque traen propósitos diferentes. Por ejemplo, Juan 17:3 te dice con mucha claridad cuál es la vida eterna. Dice que la vida eterna es ¿qué? Conocer a Dios. Amén. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Cristo. Y a Jesucristo que tú has enviado. Entonces, si Dios te dio la vida eterna, es para que le conozcas. Quiere decir que ni tú ni yo le conocíamos antes. No puede alguien conocerle si no tiene la vida eterna, ¿estás de acuerdo? Puede saber de Dios. Un incrédulo, alguien que no tiene el Espíritu Santo, puede saber de Dios. Si agarra la Escritura, pues va a saber
Génesis, que Dios creó la tierra, Jehová, vas a ver y te puedes saber, y si es muy inteligente y tiene mucha memoria, pues a lo mejor te sabe toda la Biblia. Pero el saber no es conocer. A veces usamos la palabra indistintamente. Y no es que esté mal, pero tengamos cuidado, pues, porque podemos dar a entender otra cosa. Yo puedo saber muchas cosas de alguien y nunca haberlo conocido. Es más, en la escuela te enseñan de muchos personajes, ¿sí o no? En la historia. Y todos ya tienen siglos de muerto. Y tú sabes quién fue Cristóbal Colón. Sabes lo que hizo. Pero no hay nadie en esta tierra que diga yo lo conocí. Y así sucesivamente. Es más, a lo mejor ni tus bisabuelos te tocó conocerlo. Sabes de ellos por los abuelos y por los papás. De la misma manera, muchos pueden saber de Dios y por saber de Dios creer que son salvos. ¿Sí me explico? ¿Será posible entonces que haya gente en la iglesia que sabe mucho de Dios, pero que no le conozca y por lo tanto no tenga la vida eterna? Y es a esos donde el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Fíjate la palabra que usa. O sea, no quiere decir que Dios no sea omnisciente. Él sabe todo, Él sabía quiénes eran esas personas, ¿sí o no? Pero no las conocía, porque a los únicos que Dios conoce son a sus hijos. Amén. Es una palabra dura para muchos que no entienden las Escrituras o que creen que todos somos hijos de Dios. Te vuelvo a repetir, no es que Dios no sepa de la gente que no tiene a Cristo. Por eso te digo, es muy importante a veces el distinguir las palabras saber y conocer. Entonces, la vida eterna tiene un propósito, conocer a Dios. Una palabra tan sencilla que tienen siglos la humanidad buscando y haciéndose la pregunta a los científicos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y que ha gastado millonadas queriendo ir a otros planetas para saber su origen y saber quiénes son. Yo te lo digo gratis. Bueno, te va a costar el manual. Ya te costó. O sea, el propósito de Dios es que le conozcamos. Amén. Para eso envió a su Hijo. Segunda Timoteo 2:4 dice, y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Tu palabra es la verdad, pero conocerla, no saberla. Entonces mucha gente puede saber la Biblia y nunca creer en ella. Muchos agnósticos o adversarios de las Escrituras saben muchísimo más que la mayoría de los cristianos, pero siguen sin conocerla. Muchas sectas que se creen cristianas están en la misma posición. Yo te aseguro que si pusieras a 10 cristianos normalitos y a 10 testigos de Jehová normalitos, los testigos se los comen, se los acaban. Porque les enseñan desde chiquitos a escudriñar la Escritura como ellos le enseñan, distorsionada. O sea, no estamos hablando de negar lo que ellos hacen y hacen un buen trabajo conforme a sus creencias. Y desde niños. No hace mucho, la semana pasada, yo creo que a todos nos ha tocado que llegan los testigos y tocan, porque ese es su fuerte, ¿no? Y me asomé y le abrí más que nada porque se me hizo tierno. Venían 2 hombres, pero venía un niñito. Venía un niñito de 9 años. Y ya ves cómo se viste, ¿no? Con su camisa, su corbatita,
muy propios. Y traía su folletito. Y él dijo, sí, dime. Oiga, pues fíjese, queremos. Pero mira, el pobre venía así. Como que estaba empezando. Me dio mucha ternura, pero dije, qué valor del chiquillo. Yo creo que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer lo que él hace. Pero venía temblando, pero mira, soltó lo que tenía que soltar. Tartamudeando, o sea, pero... Y los otros, pues nomás viéndolo, los varones, pues, que los llevan pues para que, pues darle seguridad al niño, ¿no? Entonces al verlo, pues no pude poner más que mi cara de tierno y para que sintiera gusto el chiquillo, ¿no? Por dentro dije, pues qué triste que le están enseñando algo que no es correcto, ¿no? Pues nomás me quedó estar orando por él y Señor ten misericordia. Pero ellos saben, porque desde chiquitos los llevan, pero no conocen. ¿Y sabes por qué no conocen? Porque dice la Escritura que quien no conoce y no reconoce que Dios se hizo carne en Cristo es anatema. Y ellos no creen eso. De hecho, en su Biblia, que le llaman la Biblia cristiana, pero traducción Nuevo Mundo, porque así le llaman a su Biblia, así como la nuestra, Reina Valera, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 1, en la nuestra y en la católica y en pues, todas las cristianas evangélicas, dice así: en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en la de ellos dicen, en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Porque para ellos Jesús fue creado. Entonces, ese puro pequeño diferencia de era Dios a era un Dios, esa palabra además nos hace ser una secta que no es cristiana. Como en una Biblia que decía Génesis 1:1, Dios creó la tierra, y otro que decía, Dios crió la tierra. Sí, basta una palabra para hacer la diferencia. No es lo mismo crear que criar, porque crear es hacer algo de la nada y criar es llevar algo que ya está. Tú crías a un chiquillo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú y yo no entendemos el propósito de la vida cristiana, mira, es bien triste, pero seamos honestos. Ya me estoy deprimiendo, no te creas. Pero seamos honestos. ¿Qué tanto el cristiano lee la Escritura, la medita, la memoriza y la escribe? La verdad, ¿qué tanto? Satanás ha hecho un trabajal tremendo y buenísimo al hacerle de mil maneras creer al cristiano que no necesita pasar tiempo cada día en la Escritura. Que es suficiente con el domingo, el miércoles o el viernes, que es suficiente con, qué sé yo, ¿no? Con actividades, con alabanza, aún con oración, y no estoy diciendo que todo no sea necesario, pero nada, escúchame bien, puede suplir o hacer lo que la Escritura hace, que es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y dice Juan que la palabra es la verdad de Dios. Y porque la palabra, dice Juan, que se hizo carne. Amén. Entonces, si tú y yo no entendemos esta parte, podemos pasar otros 3, 5, 10 años sin conocer a Dios. Haz una encuesta en las iglesias de quién ha leído una vez la Biblia de Génesis a Apocalipsis y verás que pocas manos se levantan. Y ahí vas a ver gente que tiene 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y nunca la han leído completo una vez. ¿Hija? Que ahorita, por ejemplo, que dice de la palabra, hay mucha gente, por ejemplo los teólogos, que hay teólogos que no son cristianos o que no son creyentes, pero se saben la palabra del principio hasta el final. Como ahí, por ejemplo, yo sé que es muy importante la palabra, la oración, el ayuno, pero como en ese caso, que hay gente que la puede estudiar pero no recibir a Dios, como ahí, o sea, refiriéndome a que
no, que tiene que ir como que junto con pegado. Ajá. O que encierra la Sí, palabra ajá, como o- si- Ok. sí, ¿no? Cuando tú hablas de teología y te vas a la palabra, está dividida en dos, teos y logos. Logia. Que es teos Dios, logia es escritura. Entonces, el teólogo es alguien que sabe de la escritura. ¿Se me explico? Pero el saber es lo que decíamos. Hay mucha gente que sabe mucho porque ha estudiado las escrituras. Pero ¿qué dice Juan? Primera de Juan 2:20. Dice que tú como hijo de Dios tienes la unción del Santo. ¿Sí? Recordarás que la unción, hemos dicho varias veces, una manera sencilla y práctica de entenderla. No estoy diciendo que sea nada más eso. Pero la unción es esa capacidad, ese poder que Dios te da para hacer algo que Él está mandando a hacer. No que tú quieres hacer, que Él está mandando a hacer. Por eso, si tú te vas, se ungía a los profetas porque Dios, con la unción, les daba la función y la capacitación y el poder para que hablaran de parte de Dios por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ungían a los reyes para que tuvieran esa capacidad para gobernar al pueblo de Israel. Y ungieron a los levitas para ser los sacerdotes. De ahí viene. Amén. Ok. Cuando dice en 1 de Juan 2:20 que Él nos ha dado la unción del Santo, y en el 27 te dice, y esta unción es la que te enseña, y no tiene necesidad que nadie te enseñe. Amén. Lo mismo dice en Jeremías, que Dios hará un pacto y dice, nadie dirá, conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Conocerán. Porque no podían conocerlo, porque no podían entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando esos teólogos se meten a estudiar la Biblia, si no tienen la unción, ¿y qué es la unción? Sino la presencia del Espíritu Santo, que es el que hace posible que la vida de Cristo sea engendrada en los que han creído, entonces les es imposible ser salvos. ¿Ok? Pero es el mismo Dios el que hace el milagro en una persona, que te revela tu condición de pecador. Por eso dice Jesús en Juan 16:8-7, conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo enviar al Consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién es el que convence a alguien para creer en Cristo? El Espíritu Santo. Nos da la oportunidad y a final de cuentas cada quien decide, ok, sé que hay un Dios, sé que soy un pecador y sé que Cristo es el camino, pero yo decido mi propio camino. Y eso lo vemos en los evangelios. Los mismos fariseos, dice, creyeron, pero amaron más la gloria de los hombres. Muchos de los del Sanedrín, que fueron los que movieron a las masas para crucificarlo, reconocieron y creyeron que Él venía de parte de Dios, pero ellos prefirieron su posición y la honra de los hombres, y por eso decidieron matar a Cristo. Entonces, solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da la convicción de pecado, y la voluntad del hombre, el libre albedrío, decide creer o no en eso. Y eso es lo que provoca la salvación. Esa fe salvadora. No sé si quedó más claro. Okay. Entonces, pueden vivir la vida buscando, como- pero buscan conocimiento. Como el ejemplo que dio de los testigos de Jehová. Como los testigos de Jehová te la saben. Pero mira, mi respeto, la verdad en esa parte, mis respetos. Pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tampoco creen en el Espíritu Santo. Ellos nomás creen en Dios como Jehová, el antiguo. Y citan mucho ese texto de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, ves, aquí está claro, el uno Dios. ¿Sí? Pero lo sacan fuera de contexto. Porque están diciéndole no que hay un solo Dios,
Para empezar, ellos creen que nosotros creemos en 3 dioses, lo cual no es cierto. Nosotros no creemos en un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Los 3 tienen la misma esencia, los 3 es Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? No hay fuera de él otro Dios, es lo que dice Deuteronomio 6:4. Jesús mismo cita en Marcos 12:29 lo mismo. Cuando le dice un escribano que conoce la ley, un doctor de la ley, dice, a ver, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y él cita Deuteronomio 6:4, dice, el principal mandamiento dice, es este: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. No hay mayor mandamiento que este. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay mayor mandamiento que estos. Y sobre estos no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley se cumple en esos 2 mandamientos. ¿Sí quedó más claro? Sí. Yo digo que se refería porque todo desde que está el humano hace sus propios dioses. Es que acuérdate que el hombre rechazó a Dios en el principio y estableció sus propios dioses. Se tienen imágenes. Entonces, no hay más que un Dios. O sea, no es que haya otros dioses, no hay más que un Dios. Punto. Sí, El hombre les llama dioses, pero no lo son. Amén. Sabemos que son demonios detrás de todo eso, pero a final de cuentas, los demonios no son dioses, ni Satanás es Dios. Es que mi duda o mi conflicto a lo mejor es que a causa del preciso conocimiento de la Biblia se crean muchas sectas o muchas denominaciones, porque a final de cuentas la base es la Biblia. Ok, aquí estás hablando de 2 cosas, sectas y dominación. La palabra dice que ¿A qué diferencia hay el entre saber una y de otra? Dios De hecho, aquí está, sin sí, Dios se iba a preguntar. es vanidad. O sea, envanece. El conocimiento por sí mismo envanece. ¿Sí? Pero cuando está Dios es una cosa. Cuando tú hablas de sectas, es toda aquella que no es cristiana, que no tiene los principios apostólicos y proféticos, los fundamentos en Cristo Jesús. Okay. Amén. Y las denominaciones son aquellas separaciones que la verdadera iglesia ha tenido por defender, establecer una interpretación en ciertos puntos. Por ejemplo, unos dicen es que las lenguas no son para este tiempo. ¿Sí me explico? Otros dicen, no, es que los apóstoles nomás fueron los 12 y Pablo. No podemos decir que en este tiempo hay apóstoles ni profetas, porque se acabaron. El último que murió fue Juan. Entonces no hay. Otros dicen, no, es que la mujer no puede enseñar porque dice Pablo que yo no dejo, dice ahí en Corintios, que la mujer enseñe o esté en autoridad. Entonces no puede haber pastora. Entonces, como yo estoy en un lugar donde sí permite, me salgo y establezco una iglesia donde se enseña que no debe haber pastoras, o que no hay apóstoles, o que no hay lenguas. Y ahí es donde nacen las denominaciones. Se van separando, pero no es bíblico. La iglesia es una sola. Las denominaciones es la iglesia separada en diferentes puntos de vista, pero que tienen la base, que es que Jesús es Dios, el Padre, el Espíritu. O sea, lo que sabemos que es que la salvación es por fe, que no es por obra. O sea, ciertos principios inamovibles. Los otros son movibles porque el hombre los mueve, pero no afectan la salvación. Entonces, alguien que no cree en las lenguas, te vas a condenar. No. Es que tú te bautizaste en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y está mal porque hay que bautizar en el nombre de Jesucristo y tú te condenas. Tampoco. Hay una diferencia, sí. Ambos, el bautismo es válido. ¿Por qué? Porque el bautismo no te salva para empezar. Lo que te salva es la fe en el Hijo de Dios. El bautismo es la respuesta externa de algo interno. Amén. No sé si quedó ya más clarito. ¿Sí? Bien. Entonces, no, pues ya vamos a las preguntas. No, al rato le pregunto. Luego le pregunto mejor. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Pues ya acá se adelantó. Me debes 10 minutos, ¿eh? Sí. Hay que cobrárselos. No, pues está bien, porque a veces son
La ventaja de este seminario es que no tenemos tiempo en cuanto a fecha límite para acabarlo. Entonces, por ejemplo, dimos ahora en Puebla y ahí estamos limitados con un horario y hay que ir así. Y no se presta a preguntas, por eso nunca les doy chance de ver ahí alguna duda, porque olvídate, no lo acabo. Pero aquí no, aquí sí se nos presta para preguntas. Y yo algo que he aprendido es que aprendemos más preguntando. Sí, porque... Y cuando otro pregunta. Amén. Yo, cuando Moni, dijiste preguntas. Mi pregunta. Cuando dijiste de Juan el Bautista, creo que tú no viene, ¿no? Sí, que dice que no ha habido, nació de mujer un mayor hombre que Juan, pero que es más pequeño en el reino de los cielos. ¿A qué se Más bien refiere? que el más pequeño es más grande que él. ¿A qué se refiere? Esa parte que es más, eso, lo último, ¿a qué se refiere con eso? Ok, se está hablando de la gran diferencia del reino de los cielos con el reino natural, aún con Juan. Dice, no ha habido otro profeta más grande. ¿Por qué? Aquí en la tierra. Si tú te fijas en la vida de Juan, no hay registros ni que dio palabras proféticas, eventos proféticos como Ezequiel, Jeremías, Daniel, que se chutaron unos tremendos mensajes proféticos que aún no se han cumplido algunos. Ni hay más registros. No sé cuánto duró su ministerio. Por sentido y lógica, no creo que haya durado mucho. Si tú recuerdas, él era 6 meses más grande que Jesús nada más. Y Jesús empezó su ministerio y a los pocos tiempos Juan es encarcelado y acaba decapitado. Entonces no pudo haber sido mucho, pero es llamado el mayor profeta, más que Moisés, más que David como profeta. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la unción, si tú te acuerdas, él dice, desde el vientre fui lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que antes de Juan, el Espíritu Santo no habitaba en las personas de una manera permanente, venía sobre las personas para profetizar, como decíamos, la unción. Entonces Juan fue lleno del Espíritu Santo porque él traía y estaba profetizado esa voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él venía anunciando la venida del Señor. O sea, lo que profetas, reyes quisieron ver, a él le tocó ver. Entonces, por eso dice, no hay mayor profeta que él, porque él fue el que abrió el camino del Mesías. ¿Sí me explico? Sí. Pero en el reino de los cielos está hablando de que el más pequeño no está hablando de edades, está hablando de posiciones o de llamados. O sea, Juan no tenía el Espíritu Santo, no era el templo del Espíritu Santo como tú y yo. No moraba Jesús en él porque Jesús no había sido glorificado. Ni el Espíritu Santo Estaba cuando con estaba él. en su bien, No estaba. no sé, ya no sé qué, bueno, saber. Bueno, te voy a adelantar parte de una predica. Dejas tu diezmo doble. Okay. Y allá me lo manda porque también les toca. ¿Okay? Okay. Entonces no sé, porque sí dice que fue lleno, pero tienes razón. Es que una porque cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo son dos cosas profetizar? diferentes. Venía el Espíritu sobre ellos. ¿No te acuerdas, por ejemplo, de Saúl? Dice que Saúl pues, era un X. Lo único chido que tenía era que era alto y guapo como yo. Aunque fuera de eso, él no tenía nada. Dice, pero cuando él es escogido y lo unge Samuel como rey, dice que cuando venga el Espíritu y mude tu corazón, haz lo que quieras. Y entonces dice que él venía y una de las maneras que le va a decir, que le va a comprobar que Dios lo había escogido, es que le dijo, te vas a hallar una compañía de profetas. Y cuando él se la halló, ¿qué crees que empezó a profetizar? Y él no era profeta. Desde ahí dice, salió el dicho, Saúl entre los profetas, porque venía el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, hubo profetas donde la mayor parte del tiempo el Espíritu Santo estaba sobre ellos, sí. Y hubo otros que venían, como el boyero, ¿cómo se llama? ¿Oseas? Creo que es Oseas. Cuando le preguntan, ¿tú eres profeta? Y dice, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero. Dice, y el Señor me trajo desde atrás del ganado y me dijo, profetiza. Y un boyero no es como alguien que me dijo, es el que hace
pan. No, no hace bollos. Un boyero era quien recogía higos, frutas silvestres. Entonces dice, yo desde allá me trajo. Eso es que venía. Por eso dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu Santo. No podía. Si tú lees por ejemplo Juan, en Juan, ¿cuál es la parte? Como el 16, hablando del Espíritu Santo, les dice, ellos no lo conocen, pero está entre ustedes y con ustedes, y estará en ustedes. ¿Por qué? Porque no estaba en el mundo, Él estaba en Cristo, por eso estaba con ellos, porque Cristo estaba con ellos. Y dice, y estará un día con ustedes. Y es muy diferente cuando recibieron al Espíritu Santo que cuando vino Pentecostés. A ver, explíquenos. Ok. Si tú lees Juan 20, que es el último de los capítulos del Evangelio, dice que después de que ya ves que se le aparece a María Magdalena y ella lo quiere tocar y dice, no me toques porque no he subido al Padre. Y dice que en la tarde noche estaban todos reunidos encerrados y se les apareció en medio. ¿Ok? Y dice que los saluda y dice, paz a vosotros. Así como el Padre me envía, yo los envío. Y luego dice, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí lo recibieron. ¿Sí? Okay. Ahí es cuando ellos se cumple la palabra profética de Joel 2:28, junto con el otro. Porque una cosa es el derramamiento y otra cosa es que lleves al Espíritu Santo. Ahora, para ti y para mí, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste y decidiste poner tu fe en Cristo Jesús. Para ellos no fue así. Ya, porque ya había subido Cristo con el Padre. Ya había ido a decir, ¿sabes qué? Ya cumplí mi parte, Él ya se iba a ir, entonces el Espíritu Santo llega a las personas, pero viene a quedarse, por llamarle de una manera, hasta 40 días después, bueno, 50, porque Jesús estuvo 40 días con ellos todavía, y Él les dice, no se vayan hasta que reciban el poder y me seréis testigos. El recibir el Espíritu Santo te da la vida eterna. ¿Y cuál fue la diferencia del El Pentecostés? Espíritu Santo es que tenían que venir el poder del Espíritu, la obra para dar testimonio de lo que habían vivido con Cristo, el poder del Evangelio y las señales y milagros que hace el Espíritu Santo a través del otoño. Por eso dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahí se cumple cuando dice a Pedro, ahí están las llaves y al que le remitieron los pecados les serán remitidos. Y si tú lees constantemente, ahí en Hechos 2 y en Hechos 4, dice que ellos, en Hechos 2 primero fueron llenos. Y luego cuando Pedro están ahí apresados y que luego oran, dice, y oraron y dijeron, permite que con denuedo hablemos tu palabra, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Hay 3 pasajes muy claros en Hechos 2, 4 y creo que 11 o 13 donde dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, porque la llenura es algo constante que tenemos que hacer, pero no puedes recibir cada rato al Espíritu. El Espíritu no se va, lo contristamos, lo entristecemos, lo hacemos como quien dice un ladito, pero sigue estando con nosotros. Pero la llenura es una necesidad constante de todos los días. Amén. Amén. No sé si por ahí hay alguna pregunta. No, pues luego les cobro por menos, ¿verdad? Todo está dentro del precio, no se preocupe. Bien, ¿acá? ¿No? Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Amén. ¿Allá? ¿Pregunta? ¿No? No se olviden de darle like, suscríbete, comenta.